algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. El ego tiene un propósito al igual que el Espíritu Santo. El propósito del ego es infundir miedo porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. Y subrayamos esa frase maravillosa, ¿no? El propósito del ego es infundir miedo porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. Observemos la relación que existe entre el miedo, ojalá que esté grabando, ¿no? Cómo se va a alimentar para alimentar esta parte de egoísmo, ¿no? La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de parte de la tierra según elija. Quiere decir que yo tengo la capacidad, ¿no?, de serle fiel al cielo o a la tierra, según yo considere, ¿no? Dice, pero una vez más, recuerda que ambos se encuentran en ti, ¿sí? Está hablando que estas dos voces están en tu mente, ¿sí? No están afuera. Es importante, dice, en el cielo no hay culpabilidad porque el reino se alcanza por medio de la expiación, la cual te libera para que puedas crear. La palabra crear es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, se reinstaura el residuo bendito y por consiguiente este continúa creando. Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpabilidad y solo puede producir dicha. Esto hace que sea invulnerable al ego porque su paz es inexpugnable. Lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de la que goza. La culpabilidad siempre altera. Todo lo que genera miedo produce disensión porque obedece las leyes de la división. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. La culpabilidad es más que siempre algo ajeno a Dios. Es el símbolo del ataque contra Dios. Este concepto no tiene sentido, excepto para el ego. Pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Esta es la creencia de donde procede toda culpabilidad. ¿Quién me ayuda con el 3? Yo. Sí. Dice, el ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? Hablamos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste porque cree que tú eres él. Si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpa y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento aterrador. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. Representa un sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpa es tan intenso que tiene que ser proyectado. Muy bien. Y subrayamos en el punto 6, siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado. Vamos al 4. Yo lo leo. ¿Sí? Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es tu aceptación lo que le confiere realidad. El permitirle la entrada al ego en tu mente y entonarlo ahí es lo que convierte tu realidad. Eso se ve a que la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones.
Dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. Pensar con Él es pensar como Él, lo cual produce dicha y no culpabilidad, porque es algo natural. La culpabilidad es un signo inequívoco que tu pensamiento no es natural. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpabilidad porque es la creencia en el pecado. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. Esto es necesario para su supervivencia porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, tratarás automáticamente de remediar la situación y lo lograrás. Para el ego eso es la perdición, pero tú tienes que aprender a verlo como tu emancipación. Muy bien, fíjense estos dos aspectos muy importantes. Primero, en el punto 4, todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti, subrayo. Quiere decir que yo tengo la capacidad de creer cosas en mi mente y de darles fuerza, ¿no? Y subrayamos el punto 5. Dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. ¿Qué significa pensar con Dios? Pensar con Él es pensar como Él. Entonces necesitamos aprender cómo es que piensa Dios. ¿Sí? ¿Estamos? Y dice, lo cual produce dicha y no culpabilidad porque es algo natural. En el punto 10 subrayamos también este aspecto. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. Es decir, todos los errores que se cometen, ¿no? A nivel mental, son peticiones de amor. ¿Estamos? Muy bien. Dice el punto 5, la mente que está libre de culpa no puede sufrir. Subrayamos. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Al estar sana, sana a su vez al cuerpo porque ella misma ha sanado. Subrayamos todo eso. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no puede concebir atacar a nada ni a nadie. Ya sabemos que la enfermedad es un ataque contra la verdad. Estamos, es una resistencia. ¿Sí? Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree, subrayamos, el ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. ¿Sí? Mas incluso en esto es arrogante. Le atribuye a Dios la intención de castigar y luego adopta esa intención como suya, como su propia prerrogativa. El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como las percibe porque reconoce que solo se puede confiar en una lealtad absoluta. Fíjense cómo el ego siempre proyecta, ¿sí? O sea, no es que Dios me va a castigar, entonces mejor yo me castigo, cuando no tiene nada que ver con Dios el castigo, ¿sí? Vamos al 6. ¿Quién ayuda con el 6? Yo. Uh-huh. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo, pero puedes interpretarlas de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. Por eso es preciso que contestes la pregunta, ¿qué es lo que quiero? La contestas cada minuto y cada segundo, y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias. Y estas continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. Recuerda, no obstante, que las alternativas en sí son inalterables. El Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace. Ambos constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. El Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tiene. Dios creó una de ellas, por lo tanto no puedes deshacerlo. La otra la inventaste tú, por lo tanto puedes.
Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar porque cuando no piensas como Dios en realidad, no estás pensando en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales, si bien puedes creer en ellas, pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios. Puesto que formas parte de su pensamiento, no puedes pensar separado de él. Subrayamos, por favor. Por lo tanto, la pregunta que hay que contestarse es: ¿qué es lo que quiero? ¿Sí? Cada instante, cada momento estamos considerando qué quieres. ¿Quieres paz o quieres conflicto? ¿Qué quieres? ¿Sí? Ahí dice en el punto 6, muy importante, el Espíritu Santo, al igual que el ego, es una decisión, una elección que uno hace. ¿Sí? Ambas constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. ¿Sí? Observemos estas dos palabras importantes. Y muy importante, en el 11, solo lo que Dios creó es irreversible e inmutable. ¿Sí? Cuando no estamos pensando con Dios, en realidad no estamos pensando. ¿Sí se entiende esto? O sea, lo que pensamos sin Dios no es real. ¿Sí? Sí. En eso de Dios es importante este punto para que cuando nosotros nos demos cuenta si estoy pensando con Dios o sin Dios. Porque si estoy pensando sin la mente de Dios, me estoy inventando mi cuento, ¿sí? Sí. Historia, muy bien. Vamos al punto 7. ¿Quién me ayuda con el punto 7? Página 94. Yo lo leo. Sí. El pensamiento irracional es pensamiento desordenado. Dios mismo pone orden en tu pensamiento, porque tu pensamiento fue creado por Él. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces esto. Muestran a sí mismo que crees que puedes pensar separado de Dios y que deseas hacerlo. Todo pensamiento desordenado va acompañado de culpabilidad desde su concepción y mantiene su continuidad gracias a ella. La culpabilidad es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos y que por lo tanto tienen que obedecer sus dictados. Eso les hace sentirse responsables de sus errores y darse cuenta de que al aceptar esa responsabilidad están reaccionando de manera irresponsable. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, te aseguro que así es. La responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. Este dilema no puede ser resuelto excepto aceptando la solución del deshacimiento. Tú serías responsable de los efectos de esa manera equivocada de pensar si esa no se pudiera deshacer. El propósito de la expresión es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es indudable, ¿cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas? Fíjense qué importante, subrayamos el punto 8. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, y te aseguro yo que es así, la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. ¿Sí? Ahí dice, en el punto 11, subrayamos, el propósito de la expiación es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Si yo en estos momentos, bueno, vamos a cerrar con el 8 porque quiero que hagamos un pequeño ejercicio. ¿Quién cierra con el 8? Yo. Sí. La continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. Hemos dicho esto antes, pero no subrayamos los resultados destructivos de tal decisión. Cualquier decisión de la mente
de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Lo que tú deseas, espera que tenga lugar. Esto no es algo ilusorio. Tu mente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero acepta la expiación. Retornará a sí mismo a la creación plena en el instante en que haya hecho eso. Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. Subrayamos el punto 6, tu mente ciertamente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero aceptas la expiación. Vamos a tomarnos unos pequeños minutos, traten de mirar hacia su pasado y traten de buscar en su mente ciertos vestigios de culpabilidad, donde pudieran sentirse culpables o donde pudieran culpar a alguien, que es lo mismo. Y al buscar en su mente simplemente empiecen a observar los sentimientos que les provoca recordar esos momentos, esas decisiones, simplemente esos acontecimientos, ese pasado. ¿Qué me hace sentir cuando yo recuerdo esa culpabilidad, esas situaciones dolorosas, cosas que me dan miedo? Como si se tratase de abrir de repente un armario viejo y que vieras que hay muchas cosas que ya no sirven, que están ahí. Como que te das cuenta que dices, esto yo ya no lo quiero conservar. Quiero que todo lo que ya no necesito desaparezca. Y entonces en un acto de amor profundo voy a aceptar la expiación, la curación de mi mente. El restablecimiento de la cordura. Voy a aceptar el remedio. Solo es aceptar, solo es recibir. Quiero que todo el pasado desaparezca, excepto lo que ha sido purificado. Solamente eso. Para que entonces mi mente pueda forjar un futuro maravilloso. Si nos damos cuenta, simplemente estamos haciendo un acto de revisión en nuestra mente de algo que no nos gusta y estamos aceptando la curación. Eso es todo. ¿Sí? No hay ninguna dificultad, solo es, este pasado me genera tal emoción y yo decido que esto se cure. Eso es todo. No voy a culpar a nadie, no voy a justificar nada, no voy a intentar prevenir esa situación, no me voy a defender. Fíjense qué simplicidad de pensamiento. Observo el pasado y acepto curación. Eso es todo. ¿Alguna duda, alguna pregunta de este ejercicio? ¿Todo claro? Muy bien. Bueno, vamos entonces ahora, por favor, al tiempo y a la eternidad. Página 95. ¿Quién quiere comenzar? Dios. Adelante. Dios en su conocimiento no está esperando.
pero a su reino le falta algo mientras tú esperas. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno, tal como tú estás esperando el suyo. En la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Has elegido estar en el tiempo en vez de en la eternidad. Por consiguiente, crees estar en el tiempo. Sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. No te corresponde estar en el tiempo. Te corresponde estar únicamente en la eternidad, donde Dios mismo te ubicó para siempre. Entonces, subrayamos, por favor, en el punto 3. En la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Y aquí dice algo importante: has elegido estar en el tiempo en vez de la eternidad y por consiguiente crees estar en el tiempo. ¿Sí? No estás en el tiempo, crees estar. Acuérdense que la mente se engaña. Y subrayamos, te corresponde estar únicamente en la eternidad donde Dios mismo te ubicó para siempre. ¿Sí? Tengo que llevar mi mente a la eternidad. Es decir, dejarme de preocupar por el tiempo. ¿Sí? ¿Qué tanto me preocupa el tiempo? ¿Sí? Ahí todos esos aspectos son aspectos donde yo me tengo que perdonar por darle importancia a lo que no es nada, ¿sí? Por la pérdida de paz que me ocasiona. ¿Estamos? Vamos entonces a los sentimientos de culpabilidad. Oye, Gerardo, nada una pregunta aquí en el punto 2 que dice, todos los hijos de Dios están esperando tu retorno, tal como tú estás esperando el suyo. Esa parte no la... O sea, me revuelve un poco. Sí, acuérdate que solamente hay un hijo, ¿sí? Todos, o sea, aunque aquí pareciese que hay muchas conciencias individuales, solamente hay un hijo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, hay una metáfora muy importante que es el regreso del hijo pródigo, ¿sí? Sí. Que necesita regresar al padre, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en ese regreso es a nivel de conciencia, no es que en realidad nunca nos hayamos apartado, ¿sí? Es como que de repente, imagínate que uno se queda dormido y cree que ya se le hizo tarde, pero en realidad no ha pasado nada de eso, solo en la mente que está dormida. ¿Sí? Ok. O sea, ahorita en este punto lo importante es que nos demos cuenta que nos corresponde estar en la eternidad, ¿sí? No en el tiempo, aunque creamos que estamos en el tiempo, ¿sí? Sí, claro. Ahorita lo voy a explicar un poquito más a detalle, porque a partir de este momento va a empezar a salir información que pareciese ser como que difícil de procesar, pero en realidad no lo es, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Ok, Sí, vamos al 2, los sentimientos. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo, inducen miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. En esto consiste la continuidad del ego. Híjole, perdón, voy a llorar. No pasa nada, yo lo leo. Ya. No pasa nada. Ya. En esto consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de ella, pero no solo puedes, sino que tienes que hacerlo. Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. Cuando decidas hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpa por la dicha.
la crueldad por el amor y el dolor por la paz. Mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Tu ego no puede aceptar esa libertad y se opondrá a ella siempre que pueda y en cualquier forma que pueda. Y puesto que tú eres su hacedor, reconoces lo que él puede hacer, pues le conferiste el poder de hacerlo. Ajá, fíjense qué importante, ¿no? Fíjense la relación que existe entre la culpabilidad y el tiempo. Mientras yo siga alimentando la culpabilidad, me quedo atorado en el tiempo, ¿sí? Y esto induce dos cosas: miedo al castigo y miedo al abandono, ¿sí? Tratan de ver dentro de sus estructuras mentales, ¿no? ¿A quién culpo? ¿Sí? ¿A quién es la persona que más culpo actualmente? ¿Y cuál es mi miedo? Que me deje o que se enoje conmigo. No me lo digan, solamente obsérvenlo. ¿Cuál es mi miedo? ¿Que me deje o que se enoje, ¿no? Entonces subrayamos el punto 7. Cuando te decidas hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpabilidad por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. ¿Sí? Necesito hacer un cambio en mi mente. Vamos al 3. Dice, acuérdate siempre del reino y recuerda que tú formas parte de él. Jamás te puedes perder. Subrayamos. La mente que estaba en mí está en ti. Fíjense qué maravillosa noticia. La mente que está en Jesús el Cristo también está en mí. Pues Dios crea con absoluta imparcialidad. Subraya, deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre su impecabilidad y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. Aquí viene el proceso. Reconoce que esa mente está en ti y compártela, ¿sí? ¿De qué otra manera si no se te puede brindar la oportunidad de reivindicarte a ti mismo? Ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa, o casi simultáneamente, pues el ego siempre habla primero. Las interpretaciones, ¿sí?, que representan la otra alternativa no se hicieron necesarias hasta que se concibió la primera de ellas. Vamos al 4. El ego dicta sentencia y el Espíritu Santo revoca sus decisiones. En forma similar a como en este mundo un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. Las decisiones del ego son siempre erróneas porque están basadas en el error para cuya defensa se tomaron. El ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. No solo cita las escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. A juicio del ego, la Biblia es algo temible. Al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo. Al sentir miedo, no apelas al Tribunal Supremo porque crees que también fallaría en tu contra. Subrayamos este punto sumamente importante, ¿sí? Desde el punto 3. El ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. Fíjense nomás, ¿eh? No solo cita las escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. A juicio del ego, la Biblia es algo temible. Al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo. Al sentir miedo, no apela al Espíritu, al Tribunal Supremo porque crees que también fallará en tu contra. O sea que se utiliza la Biblia como un libro para castigar a las personas. ¿Se entiende? A percepción del ego. No quiere decir que el libro sea así. ¿Se entiende? Sí. Es
recuerden que el ego siempre va a intentar manipular, va a utilizar la información para manipular, ¿sí? Vamos al 5. Existen muchos ejemplos que muestran la forma en que las interpretaciones del ego son engañosas, pero con unos pocos bastará para mostrar cómo el Espíritu Santo puede reinterpretarlas bajo su luz. Ahorita vamos a leer muchas de las interpretaciones bíblicas que se tergiversan. Dice, para el Espíritu Santo, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Quiere decir que lo que considere digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti mismo. ¿Sí? Subrayenlo. Cultivar, considerar que algo es valioso, es lo que lo hace valioso para ti. Es muy importante entender que no puedo considerar algo que es valioso si primero no lo conozco. Primero tengo que conocerlo para saber que es valioso. Por eso el libro se trata de que te conozcas para que te consideres valioso y te reconozcas valioso. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Vamos al 7, que es una de las frases bíblicas más de controversia. Dice, mía es la venganza, dice el Señor. Puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden al compartirse. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien te librará de ella. Fíjense toda la connotación totalmente diferente, ¿sí? Puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. Para que cuando ya escuchen esa frase bíblica, mía es la venganza, dice el Señor, es que se le entregues, porque no tiene que estar en tu mente, porque no se puede compartir. ¿Se entiende? Esta frase forma parte de los libros sapienciales, ¿sí? Vamos al 8, por favor. Página 96, 8. Lo leo. De acuerdo Sí. con la interpretación del ego, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es una aseveración especialmente cruel. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Para el Espíritu Santo, la frase significa que en generaciones posteriores él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. Fíjense, esto que está diciendo aquí quiere decir que hasta una tercera y cuarta generación han reinterpretado mal una situación familiar. Traten de pensar a nivel familiar cuál es esa situación que se ha reinterpretado equivocadamente para que ustedes se pueda corregir dentro de su generación. Pueden ser problemas de alcoholismo, de infidelidad, de drogadicción, no sé, o sea, no sé qué situación, cuál ha sido como el común denominador generacional, el problema familiar común, ¿sí? Que tiene que ser reinterpretado como la oportunidad para liberarnos. ¿Se entiende? Porque si no se resuelve, se hereda, ¿sí? No como algo malo, sino como una oportunidad de hacerlo diferente. Vamos al 9. Los impíos perecerán. Se convierte en una declaración de expiación si se entiende la palabra perecerán con el significado de serán desechos. Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser desechos. Palabra esta que el ego ni siquiera puede
entender. Para el ego, deshacer significa destruir. El ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento, pero como no es creativo y es por consiguiente incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. La parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino, donde a toda ella le corresponde estar. Puedes demorar la compleción del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él. Subrayamos, todos los pensamientos no amorosos tienen que ser deshechos. Muy importante. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si no se deshace ese pensamiento? ¿Qué genera un pensamiento no amoroso? ¿Miedo? Claro, alimenta el miedo. Y si está alimentando el miedo, ¿qué hace como consecuencia? ¿Qué hago cuando tengo miedo? Me enojo. Ataco, Huyo. muy bien, claro. Me Me defiendo. enojo y ataco, exactamente. Proyecto hacia afuera, ¿sí? Por eso es muy importante darnos cuenta del esquema de una persona que tiene miedo y que ataca. ¿Sí? Que sabemos actualmente, ya como con el libro, que es una petición de amor, es decir, se ha negado el amor. ¿Sí? Vamos al 10. Esmeralda, ¿traes libro? Sí, ¿Quieres sí, leer? sí. Adelante. No tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Este simplemente desestimará el caso contra ti. No puede haber caso contra un hijo de Dios, y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Apela jubilosamente todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios, ya que éste habla por él, y por consiguiente, lo que afirma es la verdad. Desestimará el caso contra ti, no importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado. Lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues Él solo puede dar testimonio de la verdad. Su veredicto será siempre: tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que es. Subrayamos desde el 5 hasta el punto final. ¿Por qué es muy importante esto que acabamos de leer? Porque es perdonarte, liberarte de las culpas y de los castigos a los que te sometes. ¿Sí? Desde el 5 hasta el punto final. ¿Sí? Vamos al 11. ¿Quién quiere leer el 11? No leo, Fer. Adelante. Cuando dije, yo he venido como una luz al mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego, y recuerda también que dije, no mires ahí. Todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo mismo. ¿No es acaso digno de un hijo de Dios de que se tenga paciencia con él? He tenido infinita paciencia contigo porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Tu voz estaba en mí tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia con la filiación en nombre de su Creador. Subrayamos desde el punto 4 hasta el punto final también, por favor. Y fíjense cómo siempre Jesús te dice que no mires bajo el esquema del ego. Porque cuando tú estás viendo en el espejo del ego, ¿qué percibes de ti o de tus hermanos? ¿Qué percibimos bajo la lupa del ego? Todo lo negativo, ¿no? Exacto, todas las ilusiones, ¿no?
Por eso es muy importante no mirar bajo la lupa del ego. ¿Quién quiere cerrar la lectura con el 12? Yo. Sí, Ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Así es como el tiempo se intercambia por la eternidad. La paciencia infinita recurre al amor infinito y al producir resultados ahora hace que el tiempo se haga innecesario. Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando ya no sea necesario. El Espíritu Santo, que habla en favor de Dios en el tiempo, sabe también que el tiempo no tiene sentido. Él te recuerda esto en todo momento porque su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer allí para bendecir tus creaciones. Él es la única bendición que realmente puedes dar, pues es verdaderamente bendito. Puesto que Dios te dio el Espíritu Santo libremente, tienes que darlo tal como lo recibiste. entonces está hablando de cómo a través de la paciencia que le tienes al otro es la paciencia que te das, y la paciencia es el don espiritual que te permite salirte del tiempo, ¿sí? El tiempo tiene que ser utilizado como un recurso de enseñanza para aprender a utilizar la mente. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda en todo lo que leímos? Pues, digo, dudas no, simplemente que pues me resulta como muy difícil dejar de pensar en el tiempo, pero entiendo a qué se refieren cuando dicen que no existe. Pues sí, que acuérdense que cuando nosotros ponemos una dificultad es porque estamos intentando hacerlo por nosotros mismos. ¿Sí? Uh-huh. Para Dios la palabra dificultad no existe, por lo tanto en realidad no existe. Cuando yo estoy pensando en la palabra dificultad, estoy pensando sin Dios, acuérdense. ¿Sí? ¿Por qué la palabra dificultad no existe para Dios? Porque lo puede todo. Claramente. ¿Y su hijo? Sí, también. Claro, con su padre, ¿se entiende? Uh-huh. O sea, tienes que, a ver, es como que se me pide que acepte una idea, ¿sí? Se me pide que acepte una idea. ¿Qué hace inmediatamente mi ego cuando el Espíritu Santo se me pide que acepte una idea? ¿Qué dice? Que le cuesta trabajo, que Claro no, que como él piensa, sí. Sí, ¿qué más? que está mal. Está mal, muy bien, ¿qué más? Las justificaciones, ¿no? La También justifica, la rechaza, ¿sí? La analiza, ¿sí? nos O sea, rehusamos, ¿no? exactamente, me rehúso. Observen la mente simplemente. Si yo pongo mi mente, simplemente para aceptar, solo para aceptar, ¿sí? Y entonces, en ese momento que yo acepto, voy a recibir el beneficio. Si yo repito la idea, no hay grados de dificultad en los milagros, si yo repito esa idea, la acepto y la comparto y la acepto, ¿qué sucede? Yo mismo la creo, me la creo, pero Bueno, más que creerla, acuérdense lo que leímos. Solamente existe lo que Dios creó. ¿Sí? Cuando yo estoy aceptando las ideas de Dios, estoy pensando con Dios. Entonces estoy pensando verdaderamente. Si no estoy pensando con la mente de Dios, no estoy pensando. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí queda claro? Entonces, como durante un largo periodo en mi pasado he pensado sin Dios, hoy quiero aceptar esa curación de mi mente. ¿Sí? Sí. Quiero que mi mente se cure para que piense como piensa Dios. ¿Estamos? Uh-huh. ¿Cómo se ha de lograr todo esto? No se preocupen.
Simplemente hagan lo que toca, que es su lección. Hagan la lección que les toca diario y con eso ya van a avanzar muchísimo. ¿Estamos? Vamos a quedarnos en la página 97, la próxima sesión, la decisión en favor de Dios. Y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Bienvenidos todos los nuevos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Bye. Hasta luego, bye. Bye. Bye.